Séptima lección de Antropología Teológica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos queridos hermanos, pues a la séptima lección de Antropología Teológica. Recordemos, para ubicarnos dónde va el estudio, que la antropología la hemos dividido en tres partes. La primera parte, que hacía referencia al pecado original, la justificación, la inhabitación de Dios en el alma del hombre y la dimensión sobrenatural del ser humano. Después, una segunda parte que trataba sobre el concepto de antropología, el hombre creado a imagen de Dios, llamado a ser hijo de Dios, la unidad del hombre en esa dualidad de cuerpo y alma, y el hombre ser personal abierto a la trascendencia. Después un tercer apartado que define algunos conceptos. Primeramente, que para la antropología teológica, ¿cuál es la incidencia que tiene la cristología? Este Cristo nuestro, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, la expresión hijo del hombre, que es Cristo. Un tercer elemento, que es el que continúa hoy, es la creación del hombre. Después el dualismo alma y cuerpo, después la teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II y la ley de complejidad al final, que es la conciencia humana y el punto omega, o sea, el fin último del hombre. ¿Verdad? Entonces, terminemos de hacer la reflexión sobre la expresión hijo del hombre. Para concluir este tema, en el Evangelio de San Juan, si ustedes se recuerdan, hemos hablado de los tres anteriores evangelios, los evangelios sinópticos. El Evangelio de San Juan es el evangelio más tardío de la Sagrada Escritura y abrevia en el relato de la pasión, de modo que el proceso ante los judíos en el que se manifiesta la expresión hijo del hombre se distribuye por los capítulos previos al prendimiento, o sea, al encarcelamiento de Jesús, antes de que lo echaran preso en el huerto de Getsemaní, con el relato aquel del hombre paralítico que Jesús sanó, ¿verdad? Entonces dice el Evangelio de San Juan capítulo 9, 35, oyó Jesús que lo habían expulsado del templo al paralítico y lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El paralítico le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es el Hijo del Hombre. Y el paralítico pues le respondió: creo, Señor. Y se postró ante él para adorarlo. Ese es el texto que nos refiere el Evangelio de San Juan, capítulo 9, que es una referencia directa que hace Jesús de sí mismo como Hijo del Hombre, ¿verdad? Eso para finalizar este segundo apartado de la expresión Hijo del Hombre que hemos venido analizando. Bien, un tercer concepto de esta tercera parte es la creación del hombre. La creación del hombre se define como antropogonía. Antropogonía significa eso, la creación del hombre, el origen del hombre. Antropo es hombre, gonía es creación, ¿verdad? La creación del hombre, antropogonía. Y esta antropogonía en la antropología teológica es la clase de relato de carácter mítico religioso sobre el origen del hombre, sobre su creación y su surgimiento y por extensión su cultura. Eso es lo que estudia la antropogonía, ¿verdad? La creación del hombre con un carácter, un relato, ¿verdad?, de carácter místico del mito, mítico religioso sobre el origen del hombre. Y hay una pequeña indicación
Pues es el índice, es una indicación. ¿Qué te refiere la creación del hombre por varias culturas? La cultura sumeria, la cultura griega, la creación del hombre en el libro del Génesis, después la creación del hombre según el Corán de los musulmanes, la creación del hombre en la religión escandinava y otros relatos pues sobre la creación y origen del hombre. Entonces, una breve reseña de cada una de estas culturas, que es lo que pensaba sobre la creación del hombre. Los sumerios, en primer lugar, la creación del hombre según la cultura sumeria. Los sumerios, ¿verdad?, instalados en la Baja Mesopotamia, crearon varios relatos para la creación del hombre, ¿verdad? Y dicen que el hombre apareció como siervo, pero no como esclavo de los dioses, ¿verdad? Estamos hablando en un lenguaje mítico, ¿verdad? El mito. Recuerden que el mito son cosas que no existen, son cosas falsas, pero que sin embargo en la literatura bíblica también se utiliza lo mítico religioso para narrar también el origen del hombre. Entonces tenemos que estar claros que no podemos entender ninguna de estas definiciones de las culturas distintas sean al pie de la letra, incluida pues el libro del Génesis, que es relatado pues con una literatura mítica religiosa. Entonces tenemos que entenderlo en el sentido de la revelación, que es Dios el que crea al hombre, así de sencillo, aunque estén agregadas un montón de narraciones de tipo mítico, del mito. Decía la cultura sumeria que el hombre fue creado de la arcilla, y de otras narraciones de esta cultura sumeria también hablan de que el hombre brotó de la tierra igual que las plantas, ¿no? Una cosa rara. También la cultura griega tiene su incidencia por varios mitos relacionados pues con la creación del hombre en esa antigua Grecia, ¿verdad? Que es la que nos hace hacer esta reflexión. Dicen los griegos que el hombre brotó de la tierra de la arcilla también, y que a él le siguieron pues otros mitos y otros dioses que le enseñaron al hombre a construir cabañas, a alimentarse, a hacer sus túnicas para vestido, ¿verdad? También hay otro mito que habla que los hombres nacieron espontáneamente de la tierra. Y te mencionan todos sus dioses, ¿verdad? Todos sus dioses míticos que tiene Grecia, ¿verdad? Hesiodoro, Crono, Fresno, Zeus, ¿qué otro menciona? Bueno, eso, Tebas, los campos de los Elíseos, ¿verdad? Todas esas cosas que mencionan, ¿verdad? El titán Prometeo. Todo esto decía la cultura griega que eran estos dioses que habían creado el hombre de diferentes maneras. Ellos te la relatan ahí de una manera toda rara y vaga que no vale la pena pues entrar en detalles. Si ustedes quieren leer el texto, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Ahora, el que más nos interesa a nosotros es la creación del hombre relatada en el libro del Génesis, ¿verdad? Que tendría que ser el artículo principal pues de este tercer tema, la creación del hombre. El libro del Génesis es el primer libro de la Torá, de la ley o del Pentateuco. La Torá significa la ley para los hebreos, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen hablar de la Torá, es el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia, del cual el primero es el Génesis. ¿Cuáles son estos 5 libros de la Biblia que componen la Torá según los judíos? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. También el Génesis era el primer libro del Tanaj, Tanaj con J al final, Tanaj,
la Biblia hebrea, ¿verdad? Ese es el Tanakh, la Biblia hebrea. Y este Pentateuco, pues conocido, y la Biblia conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco para nosotros los cristianos. Porque también entendemos que la Biblia es el conjunto de los libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. Recuerden que la palabra canon significa la elección que hace la iglesia en el concilio de Constantinopla en el 325, 385, donde ellos eligen cuáles son los libros verdaderamente revelados por Dios, tanto del judaísmo como del cristianismo, el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en los primeros capítulos del Génesis se describen en una forma popular el origen y la creación del mundo, del hombre y de la vida en general. La gran mayoría de los cristianos consideran los primeros capítulos del Génesis como escritos simbólicos, que no deben ser entendidos literalmente. Mientras que solo unos pocos, los creacionistas y defensores de la teoría del diseño inteligente, creen que estos libros, principalmente del Génesis, sean libros históricos correctos. Nosotros estamos claros que por el estudio de la teología sabemos que los primeros libros del Génesis y del Antiguo Testamento pues narran la creación del hombre, pero que debemos entenderlos, pues no literalmente, porque hay cosas que no son comprensibles. Como por ejemplo, que cómo se multiplicó la raza humana entre la relación sexual de 2 hermanos. Entonces son preguntas que inquietan, entonces debemos de estar claros que no son claramente al entendimiento nuestro el relato pues de la creación del hombre. Entonces tenemos que entender que en primer lugar lo que quiere dar a entender la Sagrada Escritura es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de la manera que Él quiso, y que eso es lo que nos compete a nosotros entender. Un poco pues el elemento del creacionista, digamos así, ¿verdad? Los cristianos creacionistas. Yo creo mucho en esa teoría del creacionismo, porque el que nos creó a nosotros directamente de su mano es Dios, según lo narra el libro del Génesis, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros en eso, que no podemos coger literalmente el libro del Génesis en primer lugar, que es el que relata la creación del hombre, porque terminamos enredándonos. Eso es lo importante. Más adelante dice el texto que la historia de la creación del hombre en el huerto del Edén, en el paraíso terrenal, aparece en el segundo capítulo del Génesis, porque en el primer capítulo Dios crea primero a los animales y después entonces crea al hombre y a la mujer a su imagen, sin establecer ninguna prioridad entre ellos, entre hombre y mujer. Los dos son iguales para Dios. Pero en el segundo capítulo del Génesis, entonces, en la creación del paraíso terrenal, el huerto del Edén, muchos ven que Yahvé Elohim crea a los animales, crea a Adán y finalmente crea a Eva de una costilla de Adán, o de su costado, según la tradición que dice el Génesis 2:18, ¿verdad? Entonces, junto con el origen del hombre, en el relato bíblico encontramos fechas que, teniendo en cuenta la fecha comúnmente aceptada del diluvio universal de 2370 años antes de Cristo, eso nos permite retroceder en la corriente del tiempo hasta 4026 años, fecha en que se sitúa la creación de Adán y Eva según el relato bíblico, y esto pues se determina según lo que refiere el libro del Génesis 5:3
y el Génesis 7:6, ¿verdad? Pero esos son detalles de fechas que son secundarios para la comprensión de la revelación propiamente que nos quiere hacer el libro del Génesis, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, así los creó Dios, varón y mujer. ¿Verdad? Eso es la referencia a la creación del hombre en la Sagrada Escritura. El Corán dice que con una mente un poco más sucia, porque son los musulmanes, dice que el hombre, la pareja macho y hembra fueron creados a partir de una gota de esperma cuando se eyacula, pero no dicen quién, ni cómo, ni cuándo. Entonces es una mente un poco sucia, ¿verdad? Porque la creación del hombre tenemos que verla de una manera limpia, con nada de eyaculación, nada de esperma, nada intervención de hombre, ninguna intervención de mujer. Es la mano de Dios que directamente del barro crea al hombre y le infunde su espíritu de vida. Bien, según la cultura escandinava, o sea, la religión escandinava dice, esa es una mitología nórdica, o sea, del norte de Europa, habla de que los hombres nacieron de los troncos de los árboles, a los que 3 dioses, Odín, Vili y Ve, le dan vida. En otra versión de esta mitología nórdica, 2 seres humanos salen del árbol cósmico, pero el árbol cósmico ¿de dónde? Ni de qué. O sea, son mitologías raras, pero que vale la pena entenderlas para que comparemos la referencia directa que nos hace a nosotros los cristianos la revelación del libro del Génesis de cómo fue la creación del hombre, ¿verdad? Entonces, estos mitos de la creación y del primer ser humano en todas las culturas y en todas las religiones tienen relatos de mitos sobre la creación del mundo y sobre la creación del hombre. Y todos estos mitos sobre la creación son historias mitológicas religiosas. Mitológicas significa que no son verdad, son inventos religioso, pues para entender de alguna manera el origen del hombre, y que todas estas mitologías religiosas suelen describir la creación del mundo, la creación del primer hombre, la creación de la tierra, la creación de la vida y en general pues la creación de todo el universo, usualmente como un acto deliberado de creación realizado por una deidad o de muchas deidades. Por ejemplo, muchos dioses nosotros sabemos que no existen, son parte de la mitología griega, que de ahí es donde se hereda toda la mitología de los dioses, pero que sin embargo pues nosotros estamos claros de esta verdad. La verdad es que Dios, según su voluntad, un acto deliberado de amor de Dios, crea el universo, porque hablábamos en el misterio de la Santísima Trinidad que el amor de Dios es tan inmenso y tan infinito que siente la necesidad de explotar para afuera del seno trinitario para crear, porque es demasiado grande su amor que no lo contiene incluso la Santísima Trinidad. Él tiene que salir de sí mismo para amar, por eso nos crea. Bien, el cuarto concepto de la tercera parte de la antropología teológica, el dualismo, alma y cuerpo. En sus diálogos, ¿verdad? El dualismo metafísico y el dualismo real que hablan Platón y Aristóteles, ¿verdad? Son dualismo metafísico y dualismo real. Vamos a ver qué significa todo esto. En sus diálogos, decía yo, Platón habla de la función y del valor del alma, no por sí misma, sino en relación con el cuerpo. El alma solita no es persona, el cuerpo solito no es persona. Tienen que estar los 2 elementos unidos para ser persona.
Entonces, esos dos elementos es el dualismo, alma y cuerpo, que hacen la persona humana. En el libro de Atimeo, hablando Platón, explica la naturaleza del alma y su ubicación y su función en el cuerpo. Dice que recibimos el principio inmortal del alma, constituyeron el cuerpo mortal que dieron a aquella como un carro para que la llevara, ¿verdad? El cuerpo es como un carro para que llevara el alma, dice Platón. El cuerpo entonces no es más que el vehículo para transportar el alma inmortal y divina. Esa alma inmortal y divina es la razón humana, pero además de esta alma inmortal, decía Platón, los dioses colocaron en el cuerpo un alma mortal, la cual funciona como centro de las pasiones. Recuerden que esto es filosofía aristotélica, platónica, ¿verdad? Entonces no tenemos que cogerlo al pie de la letra. Eso es una elucubración de estos sabios griegos que nos dejaron muchas ideas, por supuesto, excelentes, para que a través de la razón cristiana nosotros pudiéramos ir comprendiendo con el tiempo el origen del hombre, el origen de su cuerpo, el origen de su alma inmortal y divina, que es la razón, esa alma racional que Dios ha puesto en nosotros, distinta al alma o al soplo de vida que tienen los animales. Los animales tienen un alma que se llama alma porque es un soplo de vida que Dios le da, pero solamente para que viva la carne y sus instintos. Sin embargo, Dios le ha dado un soplo de un alma inmortal y racional al hombre para que pudiéramos encontrar a Dios, conocer a Dios y amarlo. Esa es la diferencia del alma de los animales. El alma del animal es mortal. Se acaba el alma, se acaba la vida del animal, mientras que la vida humana no termina con la muerte corporal, porque el alma del ser humano es inmortal. Pues ya lo decía pues Platón pues, en sus primeros pensamientos filosóficos. Ahora, cada una de las almas está ubicada en un lugar distinto del cuerpo, dependiendo de la función que debe cumplir. El alma inmortal la colocó en la cabeza y así, separada del resto del cuerpo por el cuello, podía cumplir su función divina de trabajar con la sabiduría sin ser mancillada por las pasiones. Ahora, en el pecho, recuerden que está hablando Platón, que son sus filosofías, ¿verdad? Su entendimiento de lo que es el alma. También decía que hay otra alma en el pecho y en lo que llamamos el tórax, donde encadenaron al género mortal del alma. Esta alma, a su vez, está dividida en dos partes separadas por el diafragma. La superior es donde las pasiones son manejadas por el corazón como ente que las lleva a cada centímetro del cuerpo. Ahora también el alma inferior, desde el diafragma al ombligo, controla la necesidad de alimento y de bebidas, funcionando como una despensa para el cuerpo, siendo ubicada lo más lejos posible de la cabeza para no perturbar el alma inmortal con sus necesidades físicas. Este es un pensamiento así todo medio raro, pero interesante escucharlo, ¿verdad? Para que aprendamos un poco de dónde sale, pues, la razón teológica de la fe cristiana sobre ese dualismo cuerpo y alma. Y todo esto salió de todas esas antiguos pensamientos griegos. Sigue diciendo Platón, la salud y la ausencia de enfermedades
depende de la armonía entre el alma y el cuerpo o de su oposición, es decir, es el equilibrio entre estos dos elementos el cual permite al hombre estar sano. El desequilibrio por debilidad corporal y del alma causa la enfermedad. El hombre, para ser bueno y bello, debe cuidarse ejercitando el cuerpo para que el alma pueda trabajar a su máximo rendimiento. Y a la vez, para ser bello no se requiere solo ejercitar y cuidar el cuerpo, sino también alimentar el alma y recurrir a la música y a la filosofía, y solamente así merecerá el hombre ser llamado bello y bueno. Fíjate que si ustedes miran ahí, son conceptos materiales para el reconocimiento de la belleza y de la bondad del hombre. Te habla de la música y de la filosofía, pero eso no es todo. El alimento principal del alma, sabemos los cristianos que es la oración, la relación con Dios. Mientras que los filósofos griegos pues te hablan de ese relajamiento del alma con la música, ¿verdad? Entonces son pensamientos así medio vagos que, como les repito, la historia de la doctrina ha venido con el tiempo analizando y poniendo todo en su propio lugar. Bien, pero para Platón el cuerpo no es solo el vehículo del alma. Ya hablamos del alma, ahora va a hablar del cuerpo Platón. Es también, dice Platón, el cuerpo una cárcel. Mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma, y que nuestra alma esté sumida en esta corrupción del cuerpo, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad suprema que es Dios. Según ellos, pues nos vamos a tener, mientras estemos cuerpo y alma, un dualismo unido en el hombre, pues también basado por la parte negativa corporal, que es la corrupción del cuerpo, dice Platón, nunca vamos a poseer la plenitud de nuestros deseos, ¿verdad? En otro documento de Platón llamado Fedón, Platón analiza la relación entre cuerpo y alma desde un punto de vista distinto. Ya no lo relaciona con el objeto animal y natural del hombre, sino con su objeto metafísico en la búsqueda del bien supremo que es Dios. Recuerden que la metafísica es lo que está después de lo físico, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que la filosofía platónica pues sigue en su análisis y después empieza a hablar de que la relación entre el cuerpo y el alma hay que verlo desde otro punto distinto, ¿verdad? Desde no relacionarlo, dice, con la parte animal natural del hombre, sino que relacionarlo con su experiencia metafísica, con su encuentro con la divinidad, en la búsqueda del bien supremo, que para nosotros es Dios. Ok, eso es Platón. Por su parte, Sócrates, otro filósofo antiguo de la Grecia conocida, decía Sócrates que ha sido juzgado y se le ha condenado a muerte, pero para sorpresa de esos contertulios es lo que están en la fiesta, ¿no? No se teme a la llegada del final, porque los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida, sino para prepararse para la muerte, ¿verdad? Entonces está hablando Sócrates, según entendemos, de que no podemos juzgar la vida con todos sus elementos, sino que lo que tenemos que analizar, dicen los verdaderos filósofos, es que debemos trabajar durante toda la vida para prepararnos para la muerte. Y es con la muerte que Platón explica su visión del alma y del camino hacia la verdad, que es Dios.
La muerte no es más que la separación del cuerpo mortal que perece y del alma inmortal que perdura. Es la separación del cuerpo que es corporal, inmortal, con el alma que no muere, es inmortal y perdura. Otro concepto que lo ha retomado la fe cristiana, por supuesto, porque recuerden que esta cultura griega es antiquísima, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, pues ellos ya hablaban en su lenguaje filosófico. Y siendo entonces que el filósofo, está hablando Sócrates, y siendo que el filósofo solo se preocupa por el tema del alma, ¿cuáles son el tema del alma? La justicia, la belleza, el bien, ya que los temas del cuerpo, que son el comer, el beber, los trajes, el calzado, la ropa, no son de cuidado. O sea, el tema del cuerpo no es de cuidado, pero sí hay que preocuparse por el tema del alma, la justicia, la belleza y el bien. Entonces, al desprendernos del cuerpo con la muerte, podremos alcanzar la pureza suficiente para conocer aquellas cosas que el cuerpo no le permitía vislumbrar con claridad al alma. Ciertamente, ¿verdad?, que para el cristiano no existe dualismo entre cuerpo y alma, entendiendo la palabra dualismo como dos elementos del ser humano que se oponen. Dicen los filósofos que siempre están en oposición el cuerpo y el alma. Pero para la fe cristiana entonces tenemos que estar claros y decir, según este cuarto concepto de la tercera parte, el dualismo cuerpo y alma, la palabra dualismo para el cristiano no existe, porque no hay división entre cuerpo y el alma. Recordemos que con la encarnación del Hijo de Dios, el cuerpo humano adquiere un gran valor ante Dios, porque Dios fue capaz de tomar un cuerpo humano, entonces el cuerpo humano vale para Dios. Y vale de tal manera que está la promesa y ya cumplida en Cristo y en María en la resurrección de los cuerpos. Nosotros el día del juicio final vamos a recuperar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a ser glorificado para que con nuestro cuerpo y nuestra alma seamos plenamente felices en el cielo. Los que nos salvemos, pues, ¿verdad? Los que irán a la segunda muerte, pues recuperarán su cuerpo para su propia maldición. Bien. Platón afirma que el razonamiento, que es valor únicamente poseído por el alma, o sea, la capacidad del alma es la razón. Alma racional, decimos nosotros que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces así lo define Platón. El alma humana es el único valor que posee, es el razonamiento, es lo único que le permite al hombre llegar a la verdad, porque lo esencial es invisible para los ojos. Miren qué interesante pues la reflexión que hace Platón. ¿Verdad? El único valor que posee el alma es la razón. Y es por la cual el hombre va a llegar a conocer la verdadera verdad, si podemos decir así. Porque dice que lo esencial es invisible para los ojos de la carne, ya que los ojos de la carne solo llevarán al engaño al alma y a inducirla a cometer error. Esto se debe a que los fines que busca el alma, que es la justicia, la belleza y el bien, no pueden ser percibidos por los sentidos, sino solo por el intelecto, la capacidad de raciocinio que tiene nuestra alma. Y es lo que lleva a que si se busca la verdad con los sentidos, nos equivocaremos, porque los sentidos no pueden conocerla. Entonces, si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo
y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Interesantísimo esta expresión de Platón. Es lo más acorde que he visto con la doctrina cristiana de lo que es el alma, sin tener en cuenta esta división que quieren armar los filósofos antiguos, Sócrates y Platón, sobre el dualismo, cuerpo y alma. No existe dualismo. El cuerpo tiene que colaborar con el alma para alcanzar el fin último del cuerpo y del alma, que es el encuentro con la justicia, la belleza y el bien supremo. Precioso. Yo creo que esto es precioso, vale la pena que lo entendamos bien. Ahora bien, habla Aristóteles. En su libro acerca del alma, Aristóteles analiza qué es el alma y cuál es su relación con el cuerpo. Por un lado afirma que el cuerpo y el alma no pueden ser la misma cosa, ya que existen cuerpos sin vidas y el alma solo está en cuerpos con movimiento y reposo, o sea, cuerpos vivientes. Estamos claros de esta definición, ¿verdad? Estamos clarísimos. Repito, el cuerpo y el alma no pueden ser una sola y misma cosa, porque el alma no puede existir en cuerpos sin vida y el alma solo puede existir en cuerpos con vida, cuerpos vivientes. Ahora bien, lo animado se distingue de lo inanimado por vivir, ¿verdad? El que no tiene ánima quiere decir que no tiene alma, no tiene vida. Y para representar qué es el alma para el cuerpo, Aristóteles da el ejemplo metonímico del ojo. El método metonímico del ojo. Dice Aristóteles, si el ojo fuera animal, su alma sería vista. Ese es un ejemplo que pone Aristóteles. Es decir, el alma es la razón por la cual el cuerpo existe, ciertísimo. Es su máxima representación, ciertísimo. Sin la vista, el ojo no sería en realidad un ojo, ya que su función es precisamente ver. Y al no poder ver, aquel que sería en absoluto un ojo, a no ser de palabra, como es el caso de un ojo esculpido en piedra o pintado, ¿verdad? Esos ojos no ven. Pero el ojo ha sido hecho para ver. Y si un ojo no ve, entonces no tiene vida. De la misma manera que el ojo no es ojo sin vista, la vista no es vista sin ojo. Son palabras que tenemos que comprenderlas. Por lo tanto, el alma no es separable del cuerpo. Aquí es donde viene lo importante de este razonamiento de Aristóteles. El alma no es separable del cuerpo, porque el alma constituye la entelequia del cuerpo, o sea, la quintesencia del cuerpo es el alma, y no es posible imaginar el objeto sin tener la causa. Entonces concluye Aristóteles, el alma ni se da sin cuerpo, ni es en sí misma un cuerpo. O sea, si Dios no dio el alma es porque tenemos cuerpo. El alma por sí misma no es cuerpo, tiene que tener un cuerpo físico. Y recordemos que para Dios los dos elementos son esenciales para la persona humana, aunque con la muerte a consecuencia del pecado, recordemos que la muerte se da a consecuencia del pecado. Entonces, el alma es separada a consecuencia del pecado por la muerte, pero la recuperaremos el cuerpo el día del juicio final, en la resurrección de la carne. Ahí es donde se va a cumplir escatológicamente esta reflexión cristiana de que no existe dualismo entre cuerpo y alma. Las dos cosas son una sola y misma persona. Bien, luego de haber dado una visión general de su idea del alma,
Aristóteles se sumerge a estudiar las facultades del alma y cómo estas la definen. Estas facultades del alma, ¿cómo se definen? Aristóteles le llama potencias a las facultades que un ser viviente puede realizar. Algunas las pueden realizar todas, otros pueden realizar solo algunas. El total de las facultades son la nutritiva, la sensitiva, la desiderativa, la motora y la discursiva. Estas son las facultades del alma. Las facultades del alma entonces son, repitámosla, de un ser viviente para que se pueda realizar, ¿verdad? Son las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. Y explica que entre estas facultades hay algunas que están implícitas dentro de otras facultades, como por ejemplo la facultad vegetativa, que es la facultad nutritiva, ¿verdad? Y esta está contenida en la facultad sensitiva también, como el triángulo dentro del cuadrilátero. Nosotros hacemos un triángulo dentro de un cuadrilátero y vemos porque ahí está contenido el triángulo dentro del cuadrilátero. Una no es más que un trozo del interior de la otra, del triángulo y del rectángulo. Tenemos que entender entonces esos elementos de esas cualidades o de esas facultades que tiene el alma humana. Algunos vivientes, dice también, ¿verdad, Aristóteles? Algunos vivientes poseen más cualidades. Algunos tienen la desiderativa que incluirá las dos anteriores dentro de estas. Tenemos que aprendernos, ¿verdad? La sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. Otros poseerán la motora y otros la facultad discursiva. Y cada una de ellas incluye a las anteriores dentro de sí misma. O sea que en estas dos facultades últimas, la facultad motora y la discursiva, recuerden que la palabra discursiva es discurrir, pensar. Entonces, en estas facultades están contenidas todas las otras facultades, ¿verdad? Cada una incluye a las anteriores dentro de sí misma, por lo cual se concluye que cada ser viviente tiene un alma diferente dependiendo de a qué nivel potencial puede llegar. Y en relación con cada uno de los vivientes deberá investigarse cuál es el alma propia de cada uno. Esto es verídico porque eso lo ha retomado la fe cristiana y ha dicho que todas las almas son distintas. Cada alma que tiene cada ser humano es única e irrepetible. Esa es la conclusión que ha llegado la fe cristiana sobre el alma de cada uno de los seres vivientes. Cada alma de cada uno de nosotros es diferente. Ninguna se repite. Y esto es lo que refuerza pues esta reflexión que hace Aristóteles sobre el alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.